Bien, tomen sus asientos, tomen sus Biblias, tomen sus notas, sus guías de estudio, o si tienen su diario de los 35 días de esperanza, pueden tomarlo. Gracias, equipo de alabanza. Vamos a continuar. Mientras pusimos en el calendario, lo pusimos hace varios meses, que estos días serían días de esperanza. Y podrías aventar un dardo a cada día en el calendario y vamos a hablar acerca de la esperanza y sería apropiado para ese día. Pero no puedo ver sino la providencia de Dios, como estamos viviendo en unos días, que es lo que más necesitamos más que nada, un ancla para el alma. Es lo que la Biblia dice que la esperanza es. Y cuando tú estás en una tormenta, cuando estás adolorido, cuando estás siendo vencido por la dificultad, es cuando necesitas esperanza como un ancla, para que no te volques, para que no pierdas tu corazón, no pierdas tu fe, y podamos pasar por las peores cosas que nos podemos imaginar, y puedes salir mucho mejor de cuando entraste en esa situación. Y estamos agradecidos de que tú entraste en y estás viéndolo en línea, o en YouTube, o en Facebook. Y hemos estado hablando de la gente en la Biblia que tuvo una situación difícil. Pasaron por diferentes pozos, por decirlo así, que al seguir a Dios encontraron en un pozo y el pozo vas a caer en uno de ellos. Cuando eres nuevo en la fe, estás empezando a caminar con Jesús y caes en un pozo, tú puedes preguntarte por qué existe Dios y el enemigo quiere que este sufrimiento hace que dudes acerca de Dios. Él quiere que, como respuesta a la persecución, la aflicción, la tribulación, que te alejes de tu fe y dices, ¿quién necesita eso? Yo pensé que Dios era bueno, pero yo te digo, déjame decirte, cuando tú sigues a Dios, va a ser algo difícil, pero Él es bueno. Y te lo digo en este momento, los pozos van a ocurrir en tu vida. Y cuando te encuentres en uno de ellos, vas a ver cómo es el resultado. Y la siguiente semana vamos a hablar cuando Dios te mete en un pozo por una tarea específica que Él tiene para ti y alguien que está dentro de esas situaciones, el que necesita escuchar. La siguiente semana va a ser fabulosa y aunque estás viéndolo en YouTube, simplemente presiona el siguiente mensaje. No está completamente terminado, pero yo creo que por fe va a ser un mensaje asombroso. Tengo un poco de trabajo que hacer, pero es muy bueno, es un buen mensaje. Y los pozos ocurren en nuestras vidas. Y esta semana vamos a ver la vida de alguien que es bastante familiar, un personaje en las Escrituras, especialmente si creciste en la escuela dominical o fuiste a tu escuelita de vacaciones o has leído historias de la Biblia. Esta es una historia que probablemente vas a estar muy familiarizado. Y estamos hablando del profeta Jonás. El profeta Jonás, y vamos a ver en Mateo capítulo 12, mientras vamos a ver en retrospectiva a un personaje del Antiguo Testamento, viéndolo desde la perspectiva 700 años más tarde, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba aquí en la tierra. Y a mí me gusta interpretar el Antiguo Testamento desde el punto de ventaja del Nuevo Testamento. Primero que nada, esto remueve cosas del pasado, porque cuando vemos estas historias tan ridículas, como la historia de Jonás. Si nunca has crecido en la iglesia, Jonás se lo tragó una bestia marina, es como un sushi al revés. La bestia se comió al humano en forma cruda y es como el papá de Pinocchio que estuvo en el estómago de una ballena y a lo mejor estuvo sangrando un poco por el ácido de estar en el vientre de esa ballena y luego salieron y vivieron feliz. Pero cuando tú lo ves del Antiguo Testamento, la tentación es que es un mito o una historia de pescadores y a lo mejor esto se sale de proporción y el pescado era de ese tamaño y ahora es más grande y una persona se lo cuenta a la otra y empieza a expandir, que a lo mejor estuvo atorado en el mundo marino por un tiempo, pero cuando tú lo ves desde la perspectiva de Jesús, vamos a ver que Jesús se refiere al tiempo que cuando Jonás estuvo en esta bestia marina, 3 días y 3 noches, y él lo pone en el mismo nivel que su propia resurrección. Así que esto es difícil de decir, esto no es un mito, esto no realmente ocurrió, vamos a descartar esto. Hay una historia bastante incómoda, y que cuando lo pone a la misma altura de la verdad de su resurrección, porque todo el cristianismo
todo el creer que nuestras almas han sido salvas se pone al ridículo cuando lo basamos en la resurrección de Jesucristo. Y dice, Pablo dijo, si Jesús no resucitó, entonces esto es una broma y vamos a desperdiciar el tiempo. Olvídense de la Trinidad, alguien va a resucitar de los muertos si de hecho no ocurrió. Jesús dice, así como Jonás en la ballena, yo me levantaré de entre los muertos. Y es una arma muy poderosa, porque cuando seguimos a Jesús en este mundo, vamos a ser ridiculizados, y los que nos critican no van a ridiculizar la resurrección, porque nadie ha podido descartar la resurrección que no ocurrió. Y ahora hay bastante evidencia de que Jesús resucitó. Es una figura histórica, puedes ver en un diccionario, en una enciclopedia, y es la figura que rompe el ciclo del tiempo, y fue crucificado por un gobernador romano, Poncio Pilato, y hasta 500 de sus seguidores que no tenían razón de hacerlo, ellos lo vieron después de que resucitó de los muertos, y muchos de ellos fueron martirizados y murieron por lo que ellos creían que era verdad. Entonces, cuando alguien te dice, ¿cómo sabes que Noé vivió en un arca durante el diluvio? ¿O cómo es que Jonás vivió en esa ballena por 3 días? Bueno, cuando estés en tu clase de filosofía o de religión, yo no sé, Jesús creyó en Jonás y él se levantó de los muertos, entonces yo estoy con él. Y cuando tu maestro te dice, bueno, ¿cómo sabes que Jesús se levantó de entre los muertos? Yo no sé, pero si tú no crees en Jesús, yo no creo en ti porque tú nunca te has levantado de los muertos, pero dilo amablemente. Pero yo voy a estar de acuerdo con la persona que lo hizo. Jesús se levantó de entre los muertos y él creyó en la historia de Jonás, y mientras tanto voy a creerlo porque Jesús lo creyó, y es algo maravilloso cuando vemos una verdad del Antiguo Testamento dicha por las bocas de nuestro Salvador. Entonces vamos a ver a Jonás y vamos a ver a Jesús en Mateo capítulo 12. Dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, cada vez que lees esta frase, deberías escuchar el tema de la guerra de las galaxias, tan, 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 porque eso es seguro lo que se sentía en ese momento. Dice, le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Y esto abrió mis ojos y abrió mi mente, es lo que ellos quieren ver. Es una canción de 1982, pero él les contestó. Dice, y estas personas que están en TikTok nunca escucharon esa canción, pero les dijo, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes uno más grande que Salomón. Yo realmente metí la pata. Este es el título de mi mensaje. Yo realmente metí la pata, y esta es la verdad. Los pozos ocurren cuando seguimos a Jesús, nos encontramos en un pozo. Y muchas veces será porque otras personas están celosas de nosotros, es porque estamos en un mundo caído y tiempos difíciles llegan a nuestras vidas y a veces nos encontramos en un pozo, y eso es lo que hemos pasado en las últimas semanas. José no hizo nada erróneo. Él creía que estaba un poquito demasiado libre en expresar sus opiniones y lo que sus ideas. Él tenía 17 años y Jesús le dijo que tus hermanos te van a adorar, y él se lo dijo a sus hermanos. Eso no es muy sabio, pero él estaba joven, él no sabía, no tenía experiencia.
Él no sabía, a lo mejor no me van a amar tanto, no me lo van a recibir, pero él no hizo nada que se merecía que lo pusieran en una cisterna y que lo pusieran de más tarde en una prisión, cuando él estaba tratando de honrar a su amo. Sí, entonces que el caer en unas cisternas le ocurrió a José cuando él estaba tratando de hacer lo mejor y bendecir a los demás. El profeta vino a David le ocurrió lo mismo. El profeta vino a su casa, lo ungieron. Él dijo, estoy aquí para hacerlo. Y entonces ve y llévale queso a tus hermanos, protege a las ovejas, está bien. Pero Dios, si yo quieres que yo sea rey, está bien, lo voy a hacer. Y la reacción de Saúl fue de celos, de antagonismo. Y durante años y años y años y años tuvo que estar huyendo y estaba yendo de un lugar a otro, y él estaba tratando de servir a Dios. Pero ¿sabes qué? Él estuvo en esos pozos. Jonás es un poco diferente, porque este pozo, esa cisterna donde Jonás se encontró, y en Jonás 2:6 dice, me tragó la tierra, me rescataste de la fosa, Dios mío. Este no es un pozo que alguien lo trató de poner en él. Es un pozo del que Jonás decidió brincar adentro de él. Es una fosa que él mismo creó. Y mi tarea el día de hoy es decirte que aún ahí hay esperanza. Ahí en ese pozo donde tú nunca deberías haber estado, donde Dios no quería que tú estuvieras, es esa fosa que tú creaste y alguien se siente animado. Antes de iniciar en mi mensaje, hay esperanza, tú puedes ver hacia arriba y aún hay esperanza en ese pozo que no deberías estar. Dios te va a bendecir aún en los lugares donde tú no deberías estar, donde no perteneces, donde deberías haber evitado llegar ahí. Y al final de este mensaje, yo espero, por medio del Espíritu Santo, que puedas pensar de otra forma en la palabra F, que es el fracaso, aquello que nosotros no queremos experimentar, un fracaso personal. La historia de Jonás, y déjenme decirle, no dejen que les predique de este punto, sino que el resto de la semana continúen leyendo. Este es un libro corto, solamente 4 capítulos. Si lo leen de corrido son como 10-15 minutos. Si lo leen un poco a la vez durante el resto de esta semana, mientras estamos tratando de encontrar esperanza en nuestras propias fosas, vas a encontrar 5 movimientos diferentes. El primer movimiento es que Jonás fue desobediente. Es como mi tarjeta de calificaciones, saqué una D, desobediencia, porque Dios trató de hacer algo con él y él desobedeció. Y la tarea no era algo que ninguna persona hubiera deseado. A Jonás se le dijo, imagínense que vayan ustedes y vayan a predicar a los ninivitas. Y como una analogía en nuestra propia cultura, imagínense el 12 de septiembre del 2001. En ese periodo, imagínense Dios que diga, quiero que vayas y les prediques a Al-Qaeda. Hay personas que yo amo, es demasiado pronto. 20 años más tarde, aún es demasiado pronto. Pero así es como si hubiera sentido Jonás, porque los ninivitas, es el imperio asirio, eran responsables por tanto dolor y tanta muerte y tanto terrorismo, tanta maldad, cosas horribles, que Jonás hubiera estado conocido personas que hubieran perdido seres queridos y que fueron matados sin misericordia, no solamente en una guerra, en una batalla, pero cuando fueron capturados en la ciudad, ellos no perdonaban a nadie. Ellos coleccionaban labios y orejas como medallas que recibían. Esto es algo como una medalla como de honor que ellos tenían. Ellos coleccionaban calaveras y si pasabas por la casa de alguien había un montón de calaveras y lo que hacía que imagínense era cuando ponían las calaveras era qué tan poderosos eran, cuánta gente habían matado. Era un pueblo bastante bárbaro. Si Dios los va a juzgar a alguien, a lo mejor se lo merecen. Entonces cuando Dios le dice a Jonás, ellos son malos y su maldad me ha causado que yo llego en mi justicia, tengo que soltar mi justicia, pero en su misericordia dice, ve a predicarles para que se arrepientan.
porque es algo maravilloso. Dios nunca opera fuera o a la exclusiva de otros de sus atributos. Él es justo, pero Él es amoroso y que Él hará cualquier cosa al pecador. Él hará cualquier cosa al pecador para que... Y no hay ningún lugar como la cruz, porque en la cruz se desenlaza la ira y todos los pecados de la humanidad estuvieron en Jesús, pero su amor por ti y por mí, Él estuvo dispuesto a pagar por nuestras culpas para que nosotros no sufriéramos. Pero aún dentro de su justicia, Él libera dentro de justicia libera su ira, y nosotros recibimos esto como un pago por nuestros pecados, y fue puesto a nuestro crédito. Y esto se ve muy bien, y Jonás no quiere saber nada. Tú los quieres perdonar, qué bien, pero tú busca a alguien más. Entonces, si yo necesito ir 500 millas al este, entonces él bajó a Jopa, que es una ciudad que todavía existe, tú puedes ir ahí, y él sube a un barco. ¿A dónde va este barco? Bueno, ¿qué es tan lejos yo puedo ir de Nínive, que es 500 millas al este? Bueno, se puede decir 1500 millas hacia el oeste. Este barco va a España. Yo sé que en Ibiza este tiempo del año es maravilloso, estaré en el sol. Aquí está mi tarjeta, membresía de profeta, renuncio. Entonces él va en la dirección opuesta, se sube a este barco, y Jonás 1 dice que él no está diciéndole no a esa tarea que Dios le ha dado. Quiero saber nada de ti, de tu espíritu. No quiero tener nada que ver con esa gente que yo odio tanto, y que sus pecados les pueden ser perdonados. Y hay algo que nos molesta de parte de Dios, que Dios ama a la gente que nosotros odiamos. Y el problema es que nosotros somos amados y que somos odiados por otras personas. Y así es Dios. Él no cabe en nuestras ideas. Entonces Jonás es desobediente y se sube a este barco. Segunda fase es que Jonás es disciplinado. ¿Y por qué Dios disciplina a su hijo? ¿Por qué Dios disciplina a sus hijas? Porque los ama. Dios nos ama y Dios va a corregirnos, y en este pasaje manda a la tormenta. Porque Jonás está en una fosa, aunque él no sabe que está ahí. Espiritualmente está en un lugar oscuro. Él está huyendo de la presencia de Dios, pero la disciplina viene en la forma de una tormenta. Y la tormenta viene porque Dios ama a Jonás. Dios es tan bueno que Él está dispuesto a mandar una tormenta hacia nosotros, y cuando tú estás en un lugar donde no deberías estar. Y sabemos que Jonás sabía que estaba haciendo lo incorrecto, y él había escogido entrar a esta temporada de deslizarse, de endurecer su corazón. Y lo que yo pienso que es fácil hacer es que cómo se le ocurrió a él, por qué quiso hacer eso, qué predicador tan malo es él. Pero esto nos ayuda mucho más si pensamos, si admitimos, si recibimos que nosotros hemos hecho cosas erróneas, hemos ido a lugares donde no deberíamos estar, hemos estado con gente que después diríamos lo mismo: yo no debería, yo realmente metí la pata. Y realmente, cuando metemos la pata, pero cuando decimos realmente metí la pata, el realmente es algo que llega a mi corazón. Y muchas veces estamos tratando de evitar a Dios, evitando esas llamadas, evitando ir a la iglesia. Y yo, ¿sabes qué? No estoy en un buen lugar, y a lo mejor yo ni merezco la misericordia de Dios, no merezco esta amistad de Dios. ¿Por qué la gente me busca a mí? ¿Cómo es que Dios me va a perdonar? Él me ama para que fuera cristiano, y ahora me dio esta tarjeta para salir de la cárcel, y yo lo acabo de arruinar. Y en este proceso siempre hay un daño colateral. Y Jonás es despertado por los marineros, y los marineros dicen: esta tormenta, esto no es normal. Todo el mundo estaba clamando a su propio dioses, todos traían sus propios ídolos. Yo adoro la luz, el sol, tú adoras la luna, las estrellas, lo que sea. Y los ídolos no arreglan este problema, porque estamos hablándole como una pelota de voleibol. Es como Wilson en la película de Castaway. Los ídolos tienen que ser llevados a subir, alguien los tiene que subir a un barco. Tú no necesitas un Dios que tú puedes, que puede roncar, un Dios que puede tomar, que está basado en tu lujuria, sino quieres creer en un Dios que creó los cielos y la tierra. Y es una gran historia.
en la historia de David y de Saúl, y terminamos eso la semana pasada. Pero los filisteos, ellos tenían este dios Dagón, y se seguía cayendo, y esta es parte de un acto de Dios, y que el dios, este ídolo, se seguía cayendo en la noche, y los filisteos lo paraban en la noche, y entonces su nombre era Dagón, y entonces lo tenían que seguir levantando, y es algo chistoso porque el arca del pacto representa la presencia de Dios, y es algo maravilloso el contraste de un Dios que se cae, que un Dios que tú no necesitas levantarlo, que tú necesitas mantenerlo erguido, y que es algo que no te puede ayudar en el día de la tribulación. Y dice, las riquezas no te van a bendecir en el día del mal, y el recibir valio, el ser validados por aquellas cosas que no nos pueden ayudar, que demandan nuestra lealtad, nuestra vida, pero ellos no tienen nada que ofrecernos más que esclavizarnos. Entonces estos marineros, estos mercaderes, están clamando a sus ídolos. ¿Y por qué, Jonás, por qué estás dormido? Porque están cansados el tratar de huir de Dios, el ignorar esa voz de su espíritu cuando te está llamando. Entonces Jonás está dormido, lo despiertan, esa tormenta es tan mala, vamos a morir. ¿Trajiste a tu propio Dios? No, yo no adoro ningún ídolo. Yo no temo ningún fantasma, pero yo adoro a Dios que creó los cielos y la tierra. Bueno, es fantástico. Entonces a lo mejor tú puedes hablarle a él, y nosotros estamos a punto de morir y no queremos morir. Y ¿sabes qué? Nosotros no estamos hablándonos el uno al otro. Y luego él les explica, bueno, hay esta gente que yo realmente odio y estoy huyendo. Y la reacción de los marineros es chistosa. Bueno, ¿por qué haces esto? Ay, amigo, si tú adoras al Dios verdadero en lugar de una pelota de voleibol, entonces deberías escucharlo a Él. Es difícil cuando aquellos que están lejos de Dios saben mejor que las personas que supuestamente están cerca de Dios. Aún la gente que no sigue a Dios, saben que Dios es un Dios compasivo, es un Dios bondadoso, que todas esas cosas que están ejemplificadas en la Escritura. Entonces Jonás dice, es una solución muy sencilla, tírenme por la borda, porque yo realmente quiero morirme, y lo que ellos lo hacen, y estoy pensando, ya, me salí de esto, me escapé de esto, y ¿sabes qué hace Dios? Dios continúa, no lo deja ir, entonces Él manda a este gran pez, este tipo de animal, y se lo traga. Imagínense qué situación es esta. Si van en YouTube, en un documental en 60 minutos, en Cape Cod, Massachusetts, estaba un buceador, estaba pescando langostas, y su amigo estaba buscando esas trampas, y entonces esta ballena jorobada se lo tragó, y esta persona, este buceador, estuvo hace como 2 meses, lo vieron en CBS, pero estuvo dentro de esta ballena jorobada, y finalmente lo escupió. Y estaba la ballena un poco agitada, y estaba tratando de sacar. Y si esta ballena muere, ya no hay escapatoria. Y su amigo estaba viéndolo desde su barco y estaba pensando que en cualquier momento esta ballena se va a molestar. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Pero finalmente la joroba escupe a este buceador, y se sube a su bote. ¿Y qué hiciste? No me puedo imaginar a Jonás 3 días y 3 noches, y Dios tratando de disciplinar, tratando de corregirlo, y todo esto por amor. Es una manera curiosa de mostrar tu amor. Sí, Él es un padre. Proverbios 3 dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Cuando un padre en amor corrige a su hijo, es porque él los ama, ella los ama. Es algo, cuando tú no amas a tu hijo es cuando no los disciplinas. Escúchenme, califiquen esto, porque Jenny y yo aprendimos de la manera difícil que cuando tú disciplinas a tu hijo en el calor de como una reacción, y no habiéndonos calmado, tomado un respiro, a veces un segundo, a veces un minuto, pero hacerlo en
en una forma calmada, no en ira, y lo explicas, esto es lo que hiciste y yo te corrijo y es por eso necesito enseñarte, mostrarte. Y cuando tú no lo haces es que no lo estás amando a ese niño. Y cuando a veces nos damos a la ira, nadie me ama, no me ponen unos límites y entonces no me dicen qué es lo que yo debería hacer. Es un acto de amor cuando lo que está haciendo Jonás parece que es cruel, pero él está buscando una manera donde lo lleve a la bendición de Dios, lo quiere disciplinar. La tercera parte es que cuando Jonás finalmente ora y es liberado de esta situación, y hay dos fases. La primera es que él es liberado, la segunda, él es el que da el mensaje, y él es liberado para que él pueda compartir este mensaje. Pero cuando tú lees a Jonás esta semana, pon atención en la cronología de estas fases cuando finalmente dice, me rindo. Y es después de 3 días y 3 noches. El texto dice, entonces Jonás oró. Tienes que darle algo de crédito. Es una persona bastante testaruda. No lo voy a hacer. Él es como ese niño. Tú no necesitas hacer hasta que tengas. ¿Dónde está mi cama? Sí, de veras. Y los niños te llaman a lo que tú estás apostando. Sí. ¿Qué hago al respecto? Y Jonás dice, está bien, me voy a acostar. Y yo me puedo acostumbrar a un lugar así. Los ninivitas no están aquí, está bien. A mí siempre me gustaron las ballenas, es mi animal marino favorito. 3 días y 3 noches. Y entonces Jonás finalmente dijo, Dios, me rindo, sácame de aquí. Y cuando él finalmente ora, me gusta las palabras que utiliza. Jonás 2:4. Le dije, expulsado soy de delante de tus ojos, pero aún he de ver tu santo templo. Me he estado escondido de tu presencia y como resultado estoy fuera de tu vista. Yo no soy digno de tu vista. Y no pues digno de ser llamado tu hijo. Yo no soy un profeta. Y en este momento él finalmente dice, él voltea hacia arriba. ¿Y cómo es que él se está rindiendo? Cuando estás en un pozo que él mismo ha creado, él está viendo a Dios, volteando a ver hacia arriba a Dios, y dice, cuando has causado daño, has hecho cosas que tú sabías que no deberías haber hecho, el Espíritu Santo te estaba llamando y estaba iluminando cada luz en ese tablero en tu vida, y muchas veces dices, y realmente metí la pata, y yo sabía que no debía hacerlo, y ¿sabes qué es lo que me molesta más? Es que nosotros no podemos culpar al diablo. Sería maravilloso si cuando estamos en esa temporada donde estamos deslizando, resbalando, que caemos en esa adicción, que siempre hacemos aquellas cosas que no deberíamos hacer, si todo esto que pudiéramos, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, porque la Escritura dice, ninguna tentación que se puede sobretomar y tú no tienes el poder para poder escalar, porque Dios siempre te da una salida cuando eres tentado. Y este es el versículo que más me molesta en la Biblia, porque nos dice que nosotros tenemos una salida, una escapatoria. Había este momento, si hubiéramos empujado ese botón, pudiéramos haber salido de esa situación. Y esto es algo poderoso, porque el diablo no quiere que tú reacciones, que en ese momento la única opción que tú tienes, y ponlo en tu corazón, siempre hay una escapatoria cuando tú eres tentado. Y escúchame, esto tiene un nombre y su nombre es Jesús. Él es la salida, Él es el camino, Él es la luz. Di su nombre. Y cuando tú llamas en ese nombre, hay poder en ese momento, hay poder en esa dificultad, cuando sientes que está tan oscuro, cuando sientes que las luces se han apagado, cuando estás encerrado, cuando tú repites su nombre. Pero Jonás no lo hizo. Él no escuchó el plan de Dios y como resultado él cayó en este foso, y siento que Dios está enojado conmigo y dice, pero finalmente veré tu santo templo. ¿Y qué hace cuando volteas hacia arriba? Yo creo que vio la sonrisa de su padre, y es lo que yo siempre les digo a Lennox, a Clover,
cuando los disciplino en algún momento, cuando ellos están viendo, están en esa vergüenza y están esa pena, veme a mí, ve mi cara, ve mi actitud. No, yo te amo. Es lo que el Padre te está diciendo, veme a mí. No ves a aquellas cosas, lo que tú piensas que estás viendo en mí, no lo que Él te está diciendo acerca de mí. Yo te estoy viendo con tu amor, yo solamente te disciplino porque quiero entrenarte, quiero corregirte. Veme a mí, yo te amo. Y cuando tú volteas hacia arriba, ves la cruz y la Biblia dice, por toda la eternidad, Él llevará las cicatrices de la cruz, y es por eso que cuando lo volteamos a ver, dice, veme a mí, yo te amo tanto así, no te desesperes, mira hacia mi santo templo. Yo sé que tú has estado viviendo como que si el cielo no existiera, pero todavía hay un tiempo, hay una oportunidad. Solamente porque tú fracasaste, tú no eres un fracaso, y el error que tú cometiste, tú no eres un error. Hay un nuevo comienzo que está reservado para ti. Esa historia nos cuenta que Dios es el Dios de la segunda oportunidad, porque una vez que Él es escupido de ese gran pez, y es como Él salió de esa ballena, pero Él cae en este foso y Él es expulsado de este foso. Y esto es lo que Dios me dio esta semana, que tú eres expulsado. Y el Señor habló al pez y el pez vomitó a Jonás en tierra, porque este profeta estaba navegando y ahora se quita las algas marinas. Y a mí me gusta lo que ocurre después. Dice la palabra de Jonás en capítulo 3, verso 1. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez, como si nunca hubiera ocurrido antes, diciéndole, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. A mí me gusta esto porque Dios no te deja, eres como un perro malo, no desobedeciste. Dios lo trata como si es la primera vez que le hubiera hablado. Y entonces Jonás dice, Jonás, ¿cómo estás? Tengo una tarea para ti, ve a predicar. Y la dulzura de esa segunda oportunidad, siempre hay esperanza. Y Jonás se levantó y llevó este mensaje que Dios le había dado a predicar. Y cuando lo hizo, ¿sabes qué? Salió muy bien. Miles de gente entró en este avivamiento y se arrepintieron. Tanta gente se arrepintió que desde el rey hasta el siervo más bajo hubo un avivamiento nacional y como nunca había ocurrido. De hecho, fue tan poderoso que aún decidieron que vestirse de saco y ceniza, y eso así es como se vestían cuando estabas proclamando que estaban en duelo. Y entonces es como estos sacos de café o de papas, y luego se ponían ceniza sobre su cabeza. Arrepiéntense, vamos a honrar a Dios. Y luego el rey dice, ¿sabes qué? No es suficiente. Y entonces hicieron que los animales se pusieran estos sacos, y que es algo mucho más milagroso. ¿Cómo es posible que hagan que los burros anduvieran caminando por ahí con vestidos de saco? Y qué tan poderoso fue este avivamiento. Y Jesús dice, la gente de Nínive respondió de esa manera a este mensaje tan sencillo. El mensaje de Jonás fue muy sencillo. En 40 días Dios va a destruir esta tierra. Y él lo predicó desde un corazón un poco salado, pues acaba de salir del mar. Pero ni siquiera quería arrepentirse. Y a mí me gusta, una de las cosas de los avivamientos más grandes que hubo en la historia fue en respuesta a un mensaje que él ni siquiera quería predicar. Y esto nos muestra que si tú no quieres obedecer a Dios, tú simplemente obedeces a Dios. A lo mejor tú no entiendes por qué Él te ha llamado a hacerlo y va a ser de una manera tan poderosa. La Biblia dice que Él no gasta mucha energía en cómo se siente, que si tú te sientes en darte a Él, en perdonar, la Biblia nos dice qué debemos hacer, y yo creo que muchas veces los sentimientos nos van a seguir. Jonás no quería hacerlo, no lo hizo con su corazón detrás de esto. Sin embargo, la respuesta fue este gran avivamiento. A lo mejor tú no sientes obedecer a Dios, y esto es algo que yo sentí que quería compartirlo con alguien hoy. Y luego Jonás cae en una depresión masiva,
que es la siguiente palabra, depresión. Imagínense los gatos, los perros, los burros vestidos de saco y con ceniza. Esto es algo clásico en 2 niveles. Muy a menudo, nunca seremos tan vulnerables que después de una gran victoria, después de que Dios ha hecho algo grande en nosotros. Muchas veces siento que cuando yo he hecho algo grande para Dios, a la salida es cómo te sientes, cómo vas a hacer algo tan grande como esto después, y es cuando viene el enemigo. En estos tiempos, cuando tú estás en la cima, en la cúspide, es cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente el diablo se le apareció en el desierto, y así es como ocurre a menudo. Pero la segunda cosa que pienso que es interesante en esa depresión es que revela que él nunca tenía miedo del fracaso, siempre tuvo miedo de la victoria, del éxito. Y a lo mejor si predico se arrepienten. Y para verlo de otra manera, en Jonás capítulo 4 dice: pero de esto desagradó grandemente a Jonás, el peor pastor. Quiero que se vayan al infierno todos. Pero acabamos de mandar el mensaje al 97,000. Sí, pero si quieres, y a lo mejor ahora el cielo apesta con todos estos ninivitas que se han arrepentido. Y en verso 2 dice: y oró al Señor diciendo: oh Señor. Y vamos a hacer una pausa. Nosotros debemos hacer mejores oraciones que comienzan: oh Señor. Estoy convencido, porque muchas veces utilizamos estas palabras rebuscadas cuando oramos al Señor, y estamos sacando esta basura que está dentro de nuestros corazones. Pero si tú hablas a Dios como eres tú y lo que sientes, algo por lo que estarás frustrado en tu vida, la gente, las situaciones, y si inicias tu oración con oh Señor, vas a decir, Dios va a decir: finalmente tu corazón es revelado, finalmente eres el verdadero yo el que está saliendo a relucir. Y Señor, oh Señor, dice: ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Y por eso me adelanté a huir a Tarsis, a España, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Sí, Jonás nunca tuvo un problema con los atributos de Dios cuando lo estaba siguiendo a Dios, pero somos tentados en querer justicia para los demás y gracia para nosotros. Y aun cuando Jonás lo está diciendo, se da cuenta de esto. Entonces ahora vemos en verso 3: ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida propia, porque es mejor que la muerte que la vida. Yo prefiero estar muerto que ver esta vida los domingos por la mañana. Yo no quiero hacerlo, Dios. No puedo soportarlo. Entonces él está siendo honesto con sus sentimientos. Y aquí está un profeta, un pastor que está siendo honesto de los sentimientos que tiene, que se quiere morir. Y conozco a predicadores que a veces tienen estos pensamientos de suicidio. El punto es que todos nos vamos a sentir mal en algún punto, en algún momento de nuestras vidas. A veces nos sentimos que no hay un mejor mañana. Todo va para peor, pero mi amiga Lisa Turkes dice: deberíamos utilizar nuestras emociones como indicadores, no como dictadores. Es un indicador, no un dictador. Un indicador te dice cuál es el problema. Un dictador es algo que cuando ellos dicen algo, tú tienes que hacerlo. Tú no tienes que hacer lo que tú sientes. Entonces es algo normal el tener estos sentimientos como la depresión, que no hay esperanza. A lo mejor debería terminar con todo. Este es un sentimiento, es una luz indicadora en el tablero, y cuando alguien está mal en nuestro interior, a lo mejor necesito ayuda profesional, necesito un consejo, a lo mejor necesito llamar a un amigo, pero no vamos a lidiar, a resolver esto por mí solo. Y Jonás tiene estos sentimientos, y en lugar que está dictando eso, los utiliza como un indicador, que es tiempo para orar, y le dice a Dios que exactamente cómo se siente. Tú no le puedes decir, le puedes decir a Dios que ojalá que tú estuvieras muerto, que eso sea un indicador en tu vida, que tú necesitas a Dios, que sea en lugar de un dictador que te dice qué es lo que debes hacer, porque tú siempre vas a tratar de creer esta mentira, y una mentira como soy mejor sin ti. Y esto
se alumbra, el enemigo me está hablando a mí. Pero la verdad es que tú estás en este planeta por una razón, por un propósito. Tú fuiste creado en el vientre de tu padre y tu creador tiene un plan para tu vida. Y es algo maravilloso. Pero yo fui en línea y aposté y perdí todo lo que tenía. Pero no hay un pozo tan profundo que él no pueda llegar hasta ahí. Y a lo mejor mis hijos nunca van a confiar en mí. Mi familia no me va a respetar. Tengo esta cosa aquí. El enemigo, siempre que tú estés enceguecido y te olvides del hecho que tú sigas avanzando, tú sigas caminando, finalmente vas a llegar a un lugar donde te des cuenta que hay esperanza. Hay más. No siempre vas a sentir como te sientes en este momento. La luz se va a encender. He causado tantos problemas y las situaciones que tengo. No, esta es una mentira. La verdad es que tú te vas a dañar a ti mismo y tus seres queridos van a sufrir por eso el resto de sus vidas. Tú vas a traer un dolor, tú vas a traer un daño y tú no debes de creer esa mentira. Y cuando tú pones un poco de agua fría, esta verdad en tus vidas, entonces puedes ver que ese dictador no es un dictador, es un indicador, y la verdad verdadera saldrá. Y con la ayuda de Dios voy a levantar mi vista y voy a ver tu santo templo. Entonces toma ese teléfono, llámale a alguien, pone tus rodillas, ora a Dios y Él te dará poder. Aún Cristo en la cruz, Él preguntó, ¿por qué estoy atravesando por esto? Entonces Él va a poner sus manos con esas cicatrices de la cruz y dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Y qué es? Yo voy a atravesar esto contigo, yo soy el camino. Entonces vamos a tomar estos pasos para un mejor mañana. Jonás está en medio de esta depresión y es difícil, es duro, es incómodo. ¿Y qué es lo que Dios está tratando de hacer? Cuando Él está siendo honesto en esa depresión con Dios, Él está siendo más profundizado en Dios mismo. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo todo ese tiempo. Eso es algo acerca de tus padres. Él es como aún más está interesado en lo que está ocurriendo en tu interior, como lo que Él está haciendo a través de ti. No es como que vemos en el marcador de fútbol. Si no estás desarrollando bien, si no estás haciendo lo que debes hacer, entonces estás despedido. Estás haciendo grandes cosas, pero Él está dispuesto a mover el cielo y la tierra para obrar dentro de ti. Él se preocupa de no solamente qué tanto tú estás produciendo, pero en qué te estás convirtiendo. Jonás fue parte de ese avivamiento en la Biblia, pero su obra ha sido cumplido por el exterior, pero sigue obrando en el interior. Y tenemos en Jonás capítulo 4, donde en medio de su depresión, él está sentado y está viendo y esperando que Dios cambie su forma de pensar, su decisión final, y esperando que vengan esos bombarderos, esos B-52 de parte de Dios y que destruyan la ciudad de Nínive. Y él todavía tiene estos problemas mentales, así como tú y yo. Y Dios viene a él con una serie de preguntas. En Jonás capítulo 4, verso 4, 9 y 11. Dios no trae respuestas, sino que Él hace las preguntas, porque yo estoy convencido que es un consejero maravilloso. No es acerca de las respuestas que tú das, sino las preguntas que Él hace. Y nunca va a ser tan poderosa esta revelación, el tener a alguien que te diga lo que tú debes saber, que darte el espacio para tú resolver estas respuestas en tu propio tiempo. Entonces Dios le hace esas preguntas a Jonás una y otra vez, y cuando Jonás realmente sabe y Jonás puede sacar sus propias conclusiones, y Dios lo está ayudando a tener una capacidad mayor de creer. Hebreos 12 escribe este proceso. Dice, ninguna disciplina, parece ser de causa de gozo, sino de tristeza. Es dolorosa. Dice, pero después dará o va a dar, y alguien diga, da un fruto posible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Si tú puedes sobrevivir a la cirugía
si tú puedes soportar aquel camión que está entrando dentro de ti para abrir una brecha, para quitar esas cosas que te están deteniendo, vas a ser una persona mejor, que es una persona más sabia, una persona que da más gracia, una persona que está añejada y sazonada y que puede hacer muchas más cosas a través de ti por las mejorías que hay en tu vida. Jonás ha sido profundizado, ha sido retado, y todo esto para un propósito. Y Dios, sabiendo en lo que Jonás se puede convertir, así como Él te ve a ti y a mí, es un proyecto que nos ha planeado. Él no se ha olvidado de nosotros. Tú estás en medio de un proceso y tu Padre está obrando, y Él no te va a abandonar hasta que llegues al cumplimiento de lo que Él ha puesto, ese sueño dentro de ti. Y al final, Jonás es utilizado como una demostración. Y eso es lo que tenemos en Lucas capítulo 12. Jesús está demostrando lo que va a Él hacer en la cruz, y Jonás es la demostración. Jonás va a ser usado por Jesús. Jesús va a demostrar su gran plan de salvarnos en el domingo de resurrección. Y quiero cerrar aquí, porque me ayuda tanto, porque yo cometo tantos errores, y no cometo grandes errores, sino algo estúpido. El otro día fuimos de excursión, estábamos caminando y mis hijos estaban subiéndose a estas rocas, y parecía que había unas escaleras de piedra y luego como una resbaladera. Y mis hijos era como un juego, y yo dije, esto es algo mejor porque no está hecho en China. Y volteé y había 2 personas de origen asiático, y yo me refería a algo que fue hecho por el hombre, porque tantas cosas que compramos en Amazon están hechas en China. Yo nunca lo hubiera dicho, que no era mi intención, pero sus ojos estaban tan grandes y se veían tan adoloridos, y a lo mejor yo podía perseguirlos y repetir 1000 veces, disculparme 1000 veces, y lo haría todo peor. Y realmente metí la pata otra vez. Y este es un pequeño ejemplo de aquellos pozos en los que nosotros caemos. Pero soy un ser humano, ¿qué puedo hacer? Le hice daño a otro ser humano. No era mi intención. Y Jonás, siendo la pieza central en este mensaje de Jesús, es algo que nos consuela tanto, porque nos damos cuenta que cuando lo dice, así como Jonás fue en ese gran pez y salió, entonces yo entraré a la tumba y saldré. El objetivo es que Jesús no estaba avergonzado de utilizar lo más vergonzoso en la vida de Jonás para presentar el evangelio de la gracia a los demás, y Él está dispuesto a hacer lo mismo por ti y en mí. Jonás nunca debería haber entrado a ese gran pez. Pero lo que hizo esta ilustración es que no entró, sino que él salió. Después de 3 días, él oró y él fue vomitado de ese gran pez. Y él salió y fue una imagen de lo que Jesús va a hacer. Si ves lo que estoy diciendo, que tus fracasos pueden ser una imagen de la resurrección. Y entre peor sea tu fracaso, entre más grande sea esa caída, más espectacular será ese levantamiento. Cuando estás en medio de ello y tú te arrepientes y tú ves hacia el santo templo de Dios y tú crees que tu peor error se convierte en el mensaje más poderoso. Escúchenme, iglesia. Las segundas oportunidades es donde Dios comienza. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano o a mi hermana que han pecado contra mí? 7 veces. ¿Sabes qué, amigo? 70 veces 7. 490, que es este número exagerado que sigue perdonando. Y yo por lo general leo este texto, es difícil de seguir perdonando. Pero si tú lo ves desde otra perspectiva, es como ves cómo Dios piensa acerca del perdón. Cuando tú pecas en contra de Dios, Él simplemente te va a perdonar 2 veces. No lo hagas una tercera vez, porque entonces esa es la vencida. No, Él te sigue perdonando. Pero ¿qué tal al final de las 7 veces? Dice, no, Dios
Dios dice, yo te voy a perdonar 490 veces y aún más, porque eso es lo que yo soy, así es como yo soy. Así que levanta tus ojos en tu fracaso y voltea hacia arriba. Hay esperanza aún. Y esto es como estamos repensando esta palabra F, aún en nuestro fracaso, en nuestras fallas. Y Dios va a utilizarnos y va a utilizar nuestro peor momento para mostrar su resurrección. Y voy a bendecirte en lugares donde no deberías haber ido, donde nunca deberíamos haber llegado. Así que hoy el reto, cuando llegamos a nuestra experiencia personal, en nuestro fracaso, es el recordar que no solamente Dios no está enojado con nosotros, Él nos va a dar la herramienta para sobrellevarlo, porque Dios no está enojado contigo, entonces tú no necesitas estar enojado contigo mismo. Así que, Padre, sabemos que estas son cosas difíciles de hablar y no queremos hacer algo trivial, el dolor ajeno, la infidelidad, las traiciones, los pecados, los crímenes, la lujuria, las borracheras. Nosotros hemos ido, nosotros hemos pasado, pero todo fue pagado en la cruz. Así que estamos en este proceso de pagar por esas consecuencias, que a lo mejor no tengo una licencia de manejar porque a causa de estaba manejando borracho, a lo mejor perdí mi trabajo. Va a haber consecuencias reales y tú vas a estar con nosotros a través de ellas. Estos pozos pasan, pero vamos a ser escupidos de ellos. Y si clamamos al nombre de Jesús, no debemos permanecernos en este estado permanente de estarnos resbalando, de estarnos deslizando hacia atrás. Si nos arrepentimos, seremos avivados. Y mientras estoy predicando este mensaje, a lo mejor tú estás en un tipo de foso y necesito la ayuda del cielo para poder salir. Entonces quiero levantar mis ojos. Si eres tú a quien estoy describiendo, yo busqué algunas escrituras y quiero pedirte por la honestidad de ese momento que seas vulnerable y levantes las manos y digas, necesito ayuda por parte de Dios. Levante la mano los que están en la iglesia, los que están viéndolo en YouTube. Dios está viendo tu mano, Él ve tu corazón, Él sabe con lo que estás enfrentando. En Salmo 130 David dice, oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Así que Dios no mantiene una lista de todos tus errores y cuántas veces te ha perdonado. En Lamentaciones 3 estoy hablando esta verdad sobre ti. Dice, el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan, inmensa es tu fidelidad. Me digo, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso tendré esperanza en Él. Y Padre, con esta imagen del perdón que nunca se termina y que no puede detenerme por lo que he cometido, ha sido puesto en nosotros basado en lo que Jesús hizo. Y yo oro que el poder de esa realidad y que de cada nuevo amanecer sea un recordatorio de que podemos confiar en ti y una esperanza de un mejor porvenir, que nosotros somos como peregrinos y nuestro corazón está destinado para el cielo. Que tú no te has dado por vencido en nosotros y nosotros no tenemos que darnos por vencidos por nosotros mismos. Y quiero extender una invitación en este momento santo para cualquier persona que nunca haya tomado esa decisión y darle su corazón a Jesús. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero las buenas nuevas es que Dios mandó a Jesús para que muriera y se levantara de entre los muertos. Y si tú te arrepientes de tus pecados y volteas a verlo a Él te perdonará y te dará la promesa de vida eterna. Por el otro lado es que si nosotros rechazamos la única manera de salvación, entonces nosotros pereceremos, y esto es lo que la Biblia describe como el infierno, que estamos separados completamente por Dios, no solamente en esta vida, sino por siempre. Y esta no debe ser tu historia. Dios te ama, está dispuesto a salvarte. Aún en este momento está tocando la puerta de tu corazón, y si tú lo invitas a Él, si tú eres joven o viejo, ninguno es bastante joven para recibirlo y ninguna persona es tan grande. No es un nuevo truco que
perro viejo no puede aprender. Él te quiere hacer algo nuevo. Y si tú eres una persona religiosa y has ido a la iglesia y estás contando en esto para que sea tu salvación, esto no te puede salvar. Las obras no te pueden salvar. Solamente la sangre de Jesús tiene el poder. Sí, mientras estamos orando, este soy yo y quiero tomar esa decisión que necesito hacer. Voy a hacer una oración contigo. Voy a decir una frase a la vez y repítela después de mí en voz alta hacia Dios. Y que tenga significado en tu corazón, y pon tu fe en Él, y Él te sanará. Él será tu amigo, Él será tu Señor. El resto de la iglesia, oren con nosotros. Querido Dios, sé que soy un pecador. No me puedo corregir a mí mismo, pero yo creo que tú puedes, porque Jesús murió por mí, y en el tercer día se levantó otra vez. Así que pongo mi vida en tus manos. Yo tomo mi cruz para seguirte a ti. Sé mi Salvador, sé mi amigo, sé mi Dios, hasta el final. En el nombre de Jesús.